Sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2021. En el marco señalado, se realizará la conferencia en línea Las audiencias orales mercantiles. Para disertar el tema, contamos con la participación del maestro en Derecho Procesal Constitucional, Lorenzo René Díaz Manjarrés, magistrado presidente de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla y catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El magistrado cuenta con maestría en Derecho Procesal Constitucional, especialidad en Derecho Penal y es licenciado en Derecho. Todos estos estudios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es parte del claustro académico de la Escuela Judicial del Estado de México, impartiendo clases en cursos de educación continua y en posgrado, entre ellos la maestría en Derecho Judicial modalidad mixta. Dichas actividades tanto en la unidad académica de Tlalnepantla como en la sede de Toluca. De igual forma, ha sido integrante en los sínodos de los concursos de oposición para las categorías que conforman la carrera judicial y ha participado en diferentes diplomados, cursos, conferencias, talleres y congresos desarrollados dentro del Poder Judicial del Estado de México. En el aspecto laboral, ha sido abogado postulante, secretario proyectista del Tribunal de lo Contencioso Electoral del Estado de México, abogado dictaminador de responsabilidades en la Subdirección Jurídica adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, asesor jurídico de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría General del Gobierno del Estado de México. Su desempeño dentro de la carrera judicial en el Poder Judicial del Estado de México inició como secretario judicial, posteriormente juez de cuantía menor por oposición, más adelante juez de primera instancia y por oposición también fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Actualmente se encuentra adscrito a la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradezco la presentación y desde luego también les agradezco su generosidad al destinar parte de su valioso tiempo para escucharme hablar en esta ocasión del tema relativo a las audiencias orales mercantiles. Desde luego que también saludo y agradezco a los directivos de la Escuela Judicial del Estado de México su amable y gentil invitación para formar parte de este programa de difusión de la cultura jurídica que pues han tenido a bien organizar. Para mí, sin duda, es un honor participar en este evento con el tema, insisto, de las audiencias orales mercantiles. Y bueno, pues para contextualizar precisamente el tema, creo conveniente iniciar esta disertación hablándoles someramente de las reformas al Código de Comercio que tuvieron lugar allá por el año de noviembre de 2010 y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2011. ¿Y por qué hablar de esas reformas? Bueno, pues porque precisamente esas reformas que se publicaron, insisto, en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2011, originaron precisamente la implementación del juicio oral mercantil en el Código de Comercio. Posteriormente a esas reformas, se llevó a cabo también una modificación al Código de Comercio por decreto de diciembre de 2016. Esas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero
de 2017 y a su vez originaron la creación del juicio mercantil ejecutivo oral en el propio código. Esas reformas, insisto, de enero de 2011 y de enero de 2017, que originaron respectivamente la creación de los juicios orales mercantiles y de los juicios ejecutivos mercantiles, en realidad cobraron plena vigencia, por así llamarlo, a partir del 26 de enero del año próximo pasado, esto es de 2020, pues de acuerdo con los decretos que fueron creando dichos juicios oral mercantil y ejecutivo mercantil oral, la competencia por razón de cuantía de esos procedimientos fue liberándose gradualmente durante los años de 2018, 2019 y de 2020. Así fue como a partir del 26 de enero de 2020, en el juicio oral mercantil, conforme a la actual redacción del artículo 1390 bis del Código de Comercio, se tramitan todas las contiendas sin limitación de cuantía. Evidentemente, en dicho procedimiento no es posible substanciar los asuntos de tramitación especial que están contemplados en el propio Código de Comercio y en otras leyes mercantiles. Tampoco puede tramitarse en ese procedimiento oral mercantil los asuntos de cuantía indeterminada. Es decir, por lo que respecta a los procedimientos especiales, en el juicio oral mercantil no pueden tramitarse juicios ejecutivos escritos, tampoco puede tramitarse procedimiento o procedimientos de ejecución de prenda, restitución o pago derivado de consignación, cancelación, reposición de títulos nominativos. Tampoco es dable substanciar solicitudes de asamblea, por ejemplo, ni medios preparatorios a juicio, providencias precautorias como procedimientos iniciales. De la misma manera, por lo que respecta a asuntos de cuantía indeterminada, no es posible substanciar en ese juicio oral mercantil los procedimientos, por ejemplo, de nulidad de documentos o de actos jurídicos, de asambleas o bien rendición de cuentas. Estos procedimientos no es posible tramitarlos en el juicio oral mercantil. Es conveniente, además, tener presente que por disposición del propio Código de Comercio, en específico en el artículo 1390 bis 1, en tratándose de las acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía debe determinarse tomando en cuenta el valor del negocio en materia de la controversia. Esto es, en aquellos asuntos, por ejemplo, donde se ejercite una acción de rescisión de contrato de compra-venta o de cumplimiento de contrato de compra-venta, donde en sí esta prestación no encierra una cuantía determinada, para fijar precisamente la competencia por razón de la cuantía y sujetar el juicio al procedimiento oral mercantil, debe atenderse al monto o valor de la operación en total. Y por cuanto hace a los otros procedimientos, es decir, al juicio ejecutivo mercantil oral, que también, como lo dije al inicio de esta charla, cobró su plena vigencia a partir de enero de 2020. En este procedimiento se tramitan todas aquellas demandas que se funden en uno de los documentos que por disposición de la ley traen aparejada ejecución, siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para que un juicio sea apelable, y hasta 4 millones de pesos. Ello sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Conforme al Código de Comercio, esta cuantía debe irse actualizando anualmente. Estos lineamientos, desde luego, en relación al juicio ejecutivo mercantil oral, los encontramos establecidos en el Código de Comercio, en los artículos que van del 1339 ter al 1339 ter 1.
Así pues, en ambos juicios, oral mercantil y ejecutivo mercantil oral, aplican los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y contradicción, concentración. Son 7 los principios que aplican a estos juicios orales mercantiles y ejecutivos mercantiles orales. Sentada entonces esa parte introductoria relacionada con los juicios orales mercantiles y los juicios ejecutivos mercantiles orales, es menester entonces hablar del tema que nos ocupa, que es los juicios orales mercantiles y las audiencias orales mercantiles que se desarrollan en estos procedimientos. Y bien, en los juicios orales mercantiles, a diferencia de los juicios tradicionales o escritos, no hay una multiplicidad de audiencias, sino en realidad 2 audiencias fundamentales en las cuales se concentran la mayor parte de los actos procesales. Y en efecto, en los juicios tradicionales o escritos, como es sabido, luego que se agota la fase postulatoria y por ende queda fijada la litis entre las partes mediante el emplazamiento correspondiente, regularmente se desarrolla una gran variedad de audiencias, tanto para procurar conciliar o avenir a las partes y depurar el procedimiento, como para desahogar todas y cada una de las pruebas que las partes ofrezcan precisamente en el procedimiento. Por ello, generalmente en los juicios tradicionales o escritos tenemos audiencias conciliatorias y audiencias para desahogar todas aquellas pruebas que se ofrezcan, como por testimoniales, confesionales, periciales, inspecciones, reconocimientos, y en fin, todas aquellas probanzas ofrecidas en el procedimiento por las partes. En cambio, en los juicios orales mercantiles y en los juicios ejecutivos mercantiles orales, luego que queda entablada la relación jurídico-procesal entre las partes, se les convoca a 2 audiencias que se desahogan de manera sucesiva y que se denominan audiencia preliminar y audiencia de juicio. Estas son las 2 únicas audiencias que se desarrollan en los juicios orales mercantiles de los que les vengo hablando. Ahora bien, ¿cuáles son esas formalidades o generalidades en las audiencias orales mercantiles y cómo es que se generan? Bueno, pues por lo que respecta a lo primero, es decir, a las formalidades o generalidades de las audiencias mercantiles, estas se encuentran especificadas en los artículos que van del 1390 bis al 1390 bis 31 del Código de Comercio. De estas formalidades esenciales podemos destacar por relevante, por ejemplo, las siguientes. Establece el Código de Comercio que a estas obligaciones, a estas audiencias, es obligación de las partes a asistir por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de todas aquellas facultades que establece el artículo 1069 del Código de Comercio y adicionalmente cuenten con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio que corresponde. Esta es una obligación de las partes, asistir por sí o a través de esos representantes legítimos. ¿Y por qué esa exigencia? Bueno, ya veremos más adelante que ello es así porque en los estadios procesales que componen las audiencias, la preliminar y la de juicio antes mencionadas, pues entre otros casos puede llevarse a cabo un convenio que las partes suscriban y desde luego que si no acuden de manera personal o por derecho propio, sino a través de un representante legítimo, ese representante legítimo debe tener facultades expresas precisamente para transigir o suscribir el convenio. Y tratándose de la audiencia de juicio, por ejemplo, bueno, pues si alguna de las partes comparece al desahogo de alguna audiencia o de alguna prueba que se ofrezca a su cargo, como es el reconocimiento, la confesional, por ejemplo, pueden absolver posiciones, desde luego, pero a través de su legítimo representante que cuente facultades expresas para ese fin. De ahí la exigencia de que
precisamente a las audiencias las partes asistan por sí, por un representante suficientemente facultado para suscribir convenios, transigir o bien con todas aquellas facultades que establece el artículo 1069 del Código de Comercio. Otra de las formalidades u obligaciones de las partes en las audiencias es asistir oportunamente y debidamente identificado y gestionar todo aquello que sea necesario para la audiencia que corresponda, ya sea preliminar o de juicio. También cabe mencionar que como generalidad o formalidad, que las resoluciones que se pronuncian en las audiencias se tienen por notificadas en ese momento a las partes, asistan o no, sin necesidad de ninguna otra formalidad. Además, establece el Código de Comercio que estas audiencias siempre deben de ser presididas por el juez y se desarrollarán de manera oral en lo relativo a las peticiones de las partes y desde luego a los acuerdos o contestaciones a las peticiones que hagan las partes y que deben de ser respondidas también de manera oral por parte del juez. Con ello y con esta exigencia y formalidad se cumple con los principios, por ejemplo, de inmediación y de oralidad de los que les comenté al inicio de la charla. En este tipo de audiencias, el juez, como director del proceso, es el que dirige el debate y exige el cumplimiento de las formalidades que establece la propia ley. Además, cuenta con facultades disciplinarias, si ese fuera el caso. Como formalidad también en las audiencias es que el juez siempre debe determinar el inicio y conclusión de cada una de las etapas que componen la audiencia preliminar o la audiencia de juicio, con lo que van quedando precluidos los derechos de las partes al cierre de cada una de las fases que componen esas audiencias, sin necesidad de determinar expresamente que están precluidos los derechos. Además, establece también la propia ley que si alguna parte se incorpora de manera tardía a la audiencia, es posible que lo haga. Desde luego que en este caso deberá estar a la fase o al desarrollo en que se lleve la audiencia preliminar o de juicio. Y por lo que respecta a las fases o estadios procesales que hayan pasado al momento que se incorpore, desde luego, pues no podrán retrotraerse, es decir, podrá ejercer derechos con relación al momento procesal en el que se está incorporando a la audiencia, pero no podrá hacer valer derechos respecto a fases que ya hayan pasado, que el juez haya declarado cerrados y por ende se hayan tenido por precluidos los derechos para ejercitar en la fase que, insisto, haya transcurrido, haya pasado. En este tipo de audiencias es posible que los peritos, los testigos o los terceros ajenos a las partes que intervengan puedan ausentarse de la audiencia luego que concluya su intervención en la misma. También este tipo de audiencias preliminar y de juicio pueden suspenderse por receso o por diferimiento. Por receso, por ejemplo, cuando el juez estime que deben realizarse determinados actos procesales relacionados con la sustanciación del juicio y con la audiencia que está desahogando, con la única condición de que en ese momento fije la hora de reanudación de la audiencia. Y también es posible que la audiencia pueda diferirse cuando no pueda concluirse por alguna de las causas que la ley establece. Además, también cabe resaltar como formalidad de las audiencias estas audiencias orales mercantiles para producir fe deben registrarse en los medios electrónicos o en cualquier otro juicio o en cualquier otro medio idóneo a juicio del juez. Deben quedar perfectamente resguardados para consulta de las partes. Precisamente por ello, regularmente al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado siempre hace constar de manera oral el registro en donde está siendo
resguardada la audiencia para producir fe e insisto, esos medios donde quede resguardada la audiencia quedan a disposición para consulta de las partes. Como pasa en los juicios de corte escrito, también toda persona que intervenga en una audiencia oral previo debe de protestar, conducirse con verdad. Esa protesta regularmente la hace el secretario al inicio de la audiencia que corresponde. Y finalmente, como formalidad de estas audiencias orales mercantiles, es conveniente mencionar que con respecto a ellas se levanta siempre un acta mínima que debe contener por lo mínimo, para constancia, el lugar, la fecha y el expediente al que corresponda. También debe contener el nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes. Debe además esta acta mínima contener una relación sucinta del desarrollo de la audiencia de que se trate y adicionalmente debe contener la firma del juez y del secretario correspondiente. Ello, desde luego, insisto, es una acta mínima que da constancia de lo que tuvo lugar en las audiencias, sea preliminar o sea de juicio. Además, al finalizar la audiencia, el secretario en este tipo de audiencias siempre hace constar el medio electrónico donde quedó registrada la audiencia de que se trate. Estos registros, como ya le he comentado, quedan bajo el resguardo del juez y a disposición de las partes para la consulta correspondiente. En otro aspecto, por lo que respecta a la generación de las audiencias, pueden presentarse dos situaciones. La primera es, tratándose de la audiencia preliminar, es que haya transcurrido el plazo para contestar la demanda y en su caso la reconvención sin que se haya hecho. En este caso, dice el artículo 1390 bis 16 del Código de Comercio que sin que medie petición de parte debe procederse a señalar de inmediato fecha para la audiencia preliminar dentro de un plazo que no exceda de 10 días. Y la segunda hipótesis que genera la programación o señalamiento de la audiencia preliminar es que puede ser que las partes, en la parte demandada haya contestado la demanda o bien se haya contestado la reconvención y que de ellas se haya dado vista a la parte actora. Bueno, el artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio establece que desahogada la vista a la demanda y en su caso a la contestación de la reconvención o transcurridos los plazos para ello, el juez de inmediato también debe proceder a señalar día y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Lo que quiere decir que luego que queda establecida la relación jurídico-procesal entre las partes mediante el emplazamiento en los procedimientos de corte oral, no es posible que queden estancados, valga la expresión, por petición de parte. Puesto que el juez, como ya lo he comentado, de oficio debe de proceder a señalar de inmediato fecha para la audiencia preliminar dentro de un plazo de 10 días. Luego que evidentemente se asegura que el emplazamiento se practicó adecuadamente, esto si el juicio se sigue en rebeldía. Así es como se origina la programación de la audiencia preliminar, que es una de las audiencias que se desarrollan en el juicio oral mercantil, sea propiamente oral mercantil, juicio oral mercantil, o bien sea ejecutivo mercantil oral. Estas reglas de las que les estoy comentando aplican para ambos. Ahora bien, la audiencia preliminar que se encuentra regulada en el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio contempla a su vez 6 fases procesales. La primera es la depuración del procedimiento, la segunda es la conciliación y o mediación, la tercera es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la cuarta es la fijación de acuerdos probatorios, la quinta es la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y finalmente la fase sexta, que es la citación para la audiencia de juicio. Pero ¿qué pasa en cada una de estas
fases. Bueno, pues por lo que respecta a estas fases y a la audiencia preliminar, antes de hablarles precisamente de lo que sucede durante cada una de estas fases que componen la audiencia preliminar, creo que es importante subrayar que esta audiencia preliminar se lleva a cabo también con o sin asistencia de las partes. Si no acude alguna de las partes, bueno, la ley establece que se le impondrá una sanción por los montos que establece el artículo 1390 bis 33 del Código de Comercio. Ello, desde luego, también patentiza la secuela oficiosa de las audiencias en el caso preliminar, aun cuando las partes no concurran. Y bueno, por lo que respecta a la primera fase de la que les comenté, que compone la audiencia preliminar, que es la fase de depuración del procedimiento, la ley establece que en esta precisamente el juez debe examinar la legitimación procesal de las partes y proceder a resolver las excepciones procesales en esta fase, si es que alguna de ellas fue opuesta por la parte demandada con ese carácter. De modo tal que en esta fase de depuración del procedimiento, el juez examina, reitero, la legitimación procesal de las partes, verifica si el actor o si el demandado comparecen por derecho propio, si así es, determina si hay en el sumario alguna restricción a su personalidad. Si no es así, bueno, pues determina que está procesalmente legitimado para comparecer al juicio por derecho propio. Si alguna de las partes compareciera, por ejemplo, por conducto de algún apoderado legal, el juez de oficio también examina esa cuestión, pese a que ya lo haya hecho en el auto admisorio de demanda o bien en el auto que acuerde la contestación de demanda. En esta fase de depuración del procedimiento vuelve a imponerse el juez de las actuaciones y a examinar incluso de oficio si está legitimada la parte para comparecer al juicio. Determina si el poder está vigente, determina si el apoderado tiene facultades para transigir, para suscribir convenios, para articular o absorber posiciones, y en fin, estos son los aspectos que se abordan en la fase de depuración del procedimiento. Además, insisto, si hay alguna excepción procesal de las que menciona el artículo 1122 del Código de Comercio, desde luego que aquí el juez procede a examinar esas excepciones procesales y desde luego a resolver la misma excepción procesal. Si no hay alguna excepción procesal y luego que el juez examina la legitimación procesal de las partes en los términos antes comentados, declara, si no hay petición de alguna de las partes, el cierre de la fase de fijación, el cierre de la fase de depuración del procedimiento, con lo cual, como ya comenté, se tienen por precluidos los derechos procesales de las partes. Así lo va haciendo. En cada una de las partes el juez va declarando la apertura de la fase que corresponda y va declarando el cierre. Posteriormente pasa a la fase de conciliación y o mediación. En esta fase se hace saber a las partes que es posible que la controversia pueda terminar a virtud de un convenio que celebren y que se celebra, valga la redundancia, ni más ni menos que con las propuestas y contrapropuestas que una y otra parte haga. Hace saber a las partes los beneficios de concluir el procedimiento vía convenio judicial y además se les hacen también saber a las partes los lineamientos que operan en esta fase de conciliación y o mediación. Por ejemplo, se les indica que es confidencial, que todo aquello que sea materia de propuesta, contrapropuesta, discusión, no podrá ser invocado por ninguna de las partes en provecho o en contra. Que tampoco esa cuestión que sea materia de conciliación y o mediación puede ser tomada con el juez, puede ser tomada en consideración del juez en la sentencia de fondo para establecer o no la condena respectiva. De esa manera las partes quedan en absoluta confianza y libertad de formular propuestas y contrapropuestas. Si las partes llegaran a algún convenio en esta fase y ese no tuviera cláusulas contrarias al derecho, pues desde luego que se aprueba, se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y momento y ese convenio produce los efectos de cosa juzgada para su ejecución forzosa si no se cumple voluntariamente. Y las partes, si a las partes no les es posible
celebrar algún convenio durante esta fase de conciliación y o mediación, el juez, a diferencia de las otras fases, no tiene por precluir derechos, no porque la ley no lo establece, solo se declara agotada la fase de conciliación y o mediación, pero las partes tienen siempre el derecho de volver a retomar esta fase en la audiencia de juicio, por ejemplo. Es decir, pueden celebrar un convenio que dirima la controversia, pues incluso después de la sentencia, porque ese convenio que se pudiera celebrar después de la sentencia, pues puede estar encaminado precisamente a cumplir la sentencia de que se trate, si fuese condenatoria, evidentemente. De modo tal que, reitero, esta fase solo se declara agotada. Finalmente, se pasa a la fase de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta fase también se pregunta a las partes si tienen alguna propuesta que formular, o bien si tienen algún acuerdo que celebrar sobre hechos que estimen que no son controvertidos y que deban dejarse fuera de la litis para que sobre eso se fije el proceso. Si las partes llegan a algún acuerdo sobre particular y no existe alguna infracción a algún principio procesal, pues se acuerda y se excluiría algún hecho que no fuese ya controvertido y que evidentemente queda fuera de la litis. Si no es así, igual se declara el cierre de la fase de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y enseguida se apertura la fase de fijación de acuerdos probatorios. En esta fase de fijación de acuerdos probatorios es posible que las partes hagan alguna proposición para excluir alguna prueba que estimen es innecesaria. ¿Cuándo puede darse este supuesto? Bueno, pues por ejemplo, en un cumplimiento de contrato o rescisión de contrato de compraventa, si se ofrece, por ejemplo, la prueba pericial en materia de caligrafía o grafoscopía para demostrar la autenticidad de la firma de alguna de las partes, esa prueba sería innecesaria si la parte que corresponda, pensemos que sea la parte demandada, que al contestar la demanda lisa y llanamente haya aceptado que firmó el contrato, bueno, pues esa prueba ya no sería necesaria rendirlas, puesto que ese hecho está aceptado por la parte demandada y por ende la prueba pericial de que se trate sería ya innecesaria. En este ejemplo, por ejemplo, si las partes llegan a algún acuerdo y proponen excluir la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, si es así, se retoma el acuerdo formulado por las partes, se aprueba y se excluye el desahogo de esa prueba. Si no hay fijación de acuerdos probatorios, entonces, como pasa en cada una de las fases, se declara el cierre de la fase de fijación de acuerdos probatorios y, desde luego, se tienen por precluidos los derechos procesales. Enseguida se pasa a la quinta fase de la audiencia preliminar, que es la fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Se declara abierta esta fase y enseguida el juez procede a calificar aquellos medios de convicción que las partes ofrecieron en los escritos que fijaron la litis, es decir, en la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, incluso en los escritos de desahogo de vista con la contestación de demanda o reconvención. El juez procede a determinar de aquellas pruebas que se ofrecieron en dichos escritos, cuáles admite, cuáles no admite. Y no solo se concreta a admitir las pruebas el juez, sino que determina todas aquellas medidas necesarias para su preparación y correspondiente desahogo, precisamente en la audiencia de juicio. Cabe mencionar que en esta fase que se hace la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, pues se hace ver a las partes que esas pruebas solo se ofrecen cuando están permitidas por la ley y que además la preparación de las pruebas siempre queda a cargo de las partes, por lo que están obligadas, cuando así lo manifiestan, a presentar a sus testigos, por ejemplo, y a sus testigos y hacer todas aquellas gestiones que sean necesarias para con la correcta recepción de las pruebas que hayan ofrecido, precisamente para desahogarlas en la audiencia de juicio. Termina entonces el pronunciamiento sobre todas y cada una de las pruebas que las partes hayan ofrecido y antes de cerrar
esa audiencia, esta fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, se pregunta a las partes si tienen alguna petición que formular. Si no lo hacen, bueno, se declara al cierre de la misma y se habrán tenido por precluidos los derechos que pudieron haberse ejercitado en esta fase. En esta fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, ¿qué derechos pueden ejercitar las partes? Bueno, pues por ejemplo, una vez que se termina con la fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, es precisamente en este momento en el que las partes pueden objetar documentos, de ahí que se les pregunte si tienen alguna petición que formular. Si no lo hacen en ese momento, se declara cierre la fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y se tendrán por precluidos los derechos que las partes pudieron haber ejercitado en esa fase. Enseguida, sin más trámite, por disposición del artículo 1390, bis 32, fracción sexta, se pasa a la última fase de la audiencia preliminar, que es la señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio dentro de un plazo que no exceda de 40 días. Con esto concluyen las fases de la audiencia preliminar. Ya en la práctica, antes de cerrar la audiencia preliminar, también se concede o se pregunta a las partes si tienen alguna petición adicional que formular. Desde luego se les hace saber que el procedimiento es oral y que en lo subsecuente todas las promociones que quieran realizar deben llevarlas a cabo en las audiencias correspondientes, salvo las excepciones que la propia ley establece. De modo tal que regularmente en estas audiencias alguna de las partes o las dos piden copias simples o certificadas del acta mínima, motivo de la audiencia, o bien copia certificada del medio electrónico donde esté siendo registrada la audiencia. A veces piden devolución de instrumentos con los que acreditaron su personalidad, y en fin, alguna otra petición adicional que no esté vinculada con las fases de las que les acabo de hablar, porque si alguna petición está vinculada con esa fase, bueno, ya se fueron cerrando y les fueron precluidos sus derechos y no sería posible acordarles de conformidad. Fuera de ello, pues puede ordenarse expedición de copias, devolución de instrumentos notariales, en fin. Si no tienen alguna otra petición, bueno, pues por disposición de la ley se les hace saber que todas aquellas resoluciones que fueron pronunciadas durante el desarrollo de la audiencia preliminar se les tienen por notificadas en ese momento sin necesidad de ninguna otra formalidad, y se declara el cierre de la audiencia preliminar. Se ordena que la secretaria haga lo que la ley establece en relación a que levante el acta mínima correspondiente, que devuelva a los comparecientes sus identificaciones y que cierre la grabación. Así es como se desarrolla la audiencia preliminar y las fases correspondientes a cada una de ellas. También esta audiencia preliminar tiene, por así decirlo, algunas modalidades, en concreto dos modalidades. ¿Cuáles serían estas modalidades? Bueno, la ley establece que si hay excepciones procesales y se ofrecen pruebas con relación a esas excepciones procesales, el juez, en el mismo auto en el que cite para la audiencia preliminar, debe pronunciarse y admitir en su caso las pruebas que se ofrezcan con relación a las excepciones procesales para que se desahoguen en la audiencia preliminar. Desde luego que esto tendría que ser en la fase de depuración del procedimiento y pueda resolverse la excepción procesal de que se trata. Si no se rinden pruebas o si habiéndose rendido pruebas no se preparan adecuadamente para ser recibidas en la audiencia preliminar, pues se tendrá por precluir el derecho de las partes y la excepción procesal se resolverá de acuerdo a las constancias que hubieran en autos. Una segunda modalidad de la que podemos hablar tratándose de la audiencia preliminar es aquella a la que hace mención el artículo 1390 bis 37 del Código de Comercio, cuando nos dice que si en la audiencia preliminar solo se admiten pruebas documentales que no requieran preparación, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la audiencia preliminar para desahogarse precisamente las pruebas documentales que no ameriten preparación, y en la misma audiencia debe dictarse la sentencia definitiva que corresponde. Es decir, por excepción a la regla general, es posible que la audiencia de juicio se concentre en la
preliminar cuando no hay pruebas que ameriten preparación. Para desahogar las pruebas, pasar a la fase de alegatos y dictar la sentencia definitiva. Estas son dos modalidades de las que les puedo hablar tratándose de la audiencia preliminar. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda de las audiencias fundamentales en los juicios orales mercantiles, que es la audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio se genera precisamente en la audiencia preliminar. Es la sexta fase de la audiencia preliminar. Les comenté que desahogadas las pruebas, cerrada la fase de calificación, admitidas las pruebas y cerrada la fase de calificación sobre la densidad de las pruebas, se señala sin más trámite y hay hora para la audiencia de juicio dentro de un plazo que no exceda de 40 días. Ahora bien, ¿qué pasa en la audiencia de juicio y cuáles son sus fases procesales? Bueno, esta audiencia de juicio tiene 3 fases procesales: el desahogo de pruebas, los alegatos por parte de los contendientes y el dictado de la sentencia. También, como pasa en la audiencia preliminar, luego que se hace la formalidad correspondiente, que el secretario hace constar de qué audiencia se trate y hace constar quién comparece, los identifica, el juez entra regularmente a la sala oral y declara abierta la audiencia de juicio y procede a agotar la misma en las fases que les acabo de comentar, de pruebas, alegatos, sentencia. Apertura, por ejemplo, la fase de desahogo de pruebas y enseguida menciona o se le pide al secretario informe qué pruebas de las que ofrecieron las partes y que se admitieron en la audiencia preliminar se encuentran debidamente preparadas para ser desahogadas precisamente en la audiencia de juicio. El secretario da cuenta al juez, hace constar qué pruebas ofrecieron cada una de las partes, actora y demandada, por ejemplo, dice cuáles se encuentran preparadas para ser desahogadas, y luego que así es, el juez establece el orden que va a seguirse en el desahogo de las pruebas. Generalmente se desahogan, en primer lugar, en las pruebas de la parte actora, pero a pesar de establecer que primero se van a desahogar las pruebas de la parte actora, es necesario indicar o precisar por qué pruebas se empezará el desahogo. Es decir, si la testimonial, si la pericial, si la confesional. En fin, esto ya queda al arbitrio del juez. El juez, la ley lo faculta para establecer el orden que ha de seguirse en el desahogo de las pruebas. Y así se van desahogando las pruebas testimoniales, por ejemplo, las confesionales, las periciales, instrumentales, documentales, todas aquellas de la parte actora. Y después se continúa con el desahogo de las pruebas de la parte demandada, en el mismo orden. Regularmente, insisto, aunque es facultad del juez establecer qué pruebas va a desahogar, en primer lugar, siempre se desahogan por lo general las pruebas testimoniales porque, como les comenté al hablarles de las generalidades o formalidades de las audiencias, es posible que los testigos o los peritos o terceros se retiren luego que les toque intervenir en la audiencia de que se trata, regularmente en la audiencia de juicio, y es a cargo de ellos alguna prueba. Por ese motivo, primero se desahoga a lo mejor la testimonial para permitir precisamente que aquellos testigos, peritos o terceros que no tienen necesidad de esperarse hasta que concluya la audiencia, pueden retirarse con anticipación, sin más trámite. Bueno, así se lleva a cabo el desahogo de las pruebas de las partes en esta fase de desahogo de pruebas. Al concluir con el desahogo de las pruebas de la parte actora y de la parte demandada y cerrar la fase de desahogo de pruebas, también como acontece en cada una de las fases procesales, se pregunta a las partes si no tienen alguna petición. Si no hacen alguna petición, se declara cierre la fase de desahogo de pruebas y enseguida se apertura la fase de alegatos. Para ese fin se concede el uso de la palabra a cada una de las partes para que formulen de manera oral sus alegatos correspondientes. Primero, regularmente es la parte actora y luego la parte demandada. Se tienen por formulados los alegatos y si no hay más peticiones vinculadas con esta fase, se declara el cierre de la fase de alegatos y enseguida se declara el asunto visto y se dicta de inmediato la resolución como lo establece la ley. La ley establece que la sentencia debe elaborarse por escrito y que el juez debe exponer
de manera oral y breve los fundamentos de hecho y de derecho que la motivan y leer los puntos resolutivos y dejar de inmediato a disposición de las partes copia simple de la sentencia de que se trate para que la examine y pueda advertir o pueda constatar si hay alguna petición que tenga que formular con relación a ella, como sería a lo mejor alguna aclaración de sentencia. Entonces, por ese motivo se deja a su disposición copia de la sentencia de que se trata. Aquí vale la pena mencionar que hay juicios complicados, complejos, en las que se desahoga una multiplicidad de pruebas, por ejemplo, periciales, reconocimientos, inspecciones, y que como la sentencia tiene que pronunciarse por escrito, porque así lo establece el artículo 1390 bis 39 del Código de Comercio, pues es posible que luego de que se establezca a lo mejor un receso y no pueda dictarse la sentencia siquiera en 1 o 2 horas, porque tenga que examinarse pruebas o documentos complejos. Entonces, en estos casos, es posible que la audiencia pueda diferirse para dentro de un plazo de 3 días. No es regla general, es una excepción, insisto, solo cuando se trate de pruebas de cúmulo de pruebas que sean complejas, que su examen y análisis y determinación no pueda elaborarse a lo mejor en el mismo momento en el que se desahoga la audiencia de juicio. Insisto, en ese caso, por excepción, podrá señalarse a lo mejor dentro de un plazo, podrá diferirse la audiencia de juicio para el pronunciamiento de la sentencia y señalarse, a mí se me ocurre en este momento, dentro de un plazo de 3 días. ¿Y por qué dentro de un plazo de 3 días la ley no lo establece? Bueno, pues la misma ley en el capítulo que regula los juicios orales mercantiles dice que pueden aplicarse las reglas generales en cuanto no se opongan a las reglas que regulan el juicio oral mercantil. Y ahí encontramos entonces un artículo que nos habla de un plazo de 3 días cuando no hay señalado un término específico para eso. Por eso me atrevo a decir que puede diferirse la audiencia en esos casos y señalarse fecha para su reanudación dentro de un plazo de 3 días. Si no es así, insisto, bueno, pues puede establecerse en un receso de 1 o 2 horas y señalarse de inmediato fecha, la hora más bien de la reanudación para el pronunciamiento de la sentencia de que se trata. La ley también establece que si a la audiencia de juicio no comparece ninguna de las partes, será innecesaria la exposición oral de la sentencia, es decir, de los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la sentencia, supuesto que la exposición es para que las partes comprendan cuál fue el sentido de la resolución, de modo tal que cuando no comparece no hay necesidad, dice la ley, de hacer y que se dispensará de hacer la exposición oral de la sentencia, que solamente quedará a disposición de las partes copia de la sentencia para su conocimiento y efectos legales convenientes. Con ello concluye la audiencia de juicio. Y bien, ya para ir cerrando la charla de esta tarde, adicionalmente a esas 2 audiencias fundamentales que se desarrollan tanto en el juicio oral mercantil como en el juicio ejecutivo mercantil oral, que les insisto, es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, tenemos otro tipo de audiencias también, las audiencias especiales. Si buscamos en nuestro Código de Comercio, no encontramos un rubro como tal, audiencias especiales. ¿De dónde entonces devienen estas audiencias especiales? Del artículo 1390 bis 40 del Código de Comercio, que regula los incidentes, que nos dice que los incidentes deben promoverse oralmente en las audiencias y que no se suspenden el procedimiento, y que si hay pruebas deben ofrecerse en los escritos, deben ofrecerse al hacer valer el incidente correspondiente, y que si esas pruebas se admiten, podrán desahogarse en una audiencia subsecuente, si es posible, y que si no puede señalarse fecha para una audiencia especial. Así lo dice el artículo 1390 bis 40, párrafo segundo del Código de Comercio, de modo tal que entonces de este artículo podemos deducir que entonces también haya audiencias especiales, siempre y cuando esas audiencias especiales se vinculen a los incidentes que las partes hagan valer en las audiencias correspondientes y que son precisamente para desahogar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia, que siempre debe ser en una audiencia. De ahí que adicionalmente a esas audiencias preliminares de juicio
que se desarrollan o que se desahogan durante el desarrollo de los juicios orales mercantiles y de los juicios ejecutivos mercantiles, encontramos que también hay audiencias especiales tratándose de incidentes, de desahogar pruebas, de escuchar alegatos y de dictar sentencia tratándose de incidentes. Y bueno, pues con esto yo cerraría la plática de las audiencias en los juicios orales mercantiles. Quedo siempre a su disposición, estoy en la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla para cualquier duda, comentario o alguna otra cosa que ustedes quieran comentar o tratar. Agradezco la invitación nuevamente y hasta aquí mi intervención. Les agradezco su atención.